Hallelujah for Isaiah. Aleluya por Isaías. Isaiah is the first book of the prophets. Isaías es el primer libro de los profetas. It means something. Y esto significa algo. Y sin embargo, necesitamos darnos cuenta que lo que él profetizó no solo son profecías comunes y corrientes. He usado la expresión la gran rueda. Y algunos santos me han preguntado y han dicho que no existe tal expresión en Isaías. Y les dije sí, estoy de acuerdo que no existe tal expresión, pero no se olviden que en la Biblia tampoco existe la expresión el Dios triuno, ¿verdad? Pero toda la Biblia habla acerca del Dios triuno. Si quitamos al Dios triuno, la Biblia quedaría completamente vacía. Aunque Isaías no menciona explícitamente la expresión la gran rueda, lo que habla es acerca de la gran rueda, del mover de la Trinidad divina. Los libros de los profetas revelan partes del mover universal de Dios. El libro de Ezequiel es el primero que usa el término rueda para describir el mover universal de Dios, para el cumplimiento de su economía. Y ahora Isaías toma la delantera para profetizar respecto al mover de Dios. Su libro nos revela que para el cumplimiento de su economía eterna, Dios ha escogido un pueblo, Israel, para que sean sus elegidos. Y este es el pueblo elegido y amado de Dios. Todos conocemos que alrededor de Israel se encuentran las naciones gentiles. Y en cierto sentido, Israel fue seleccionada, escogida por Dios, y las naciones, los gentiles, no fueron escogidos, fueron desechados por Dios. Sin embargo, al llevar a cabo su mover, Dios no puede pasar por alto a las naciones. Así que las naciones están muy involucradas en la profecía de Isaías. Esa es la razón por la que las profecías de Isaías involucran tanto a Israel y a las naciones. Ningún libro de la Biblia es fácil de comprender. Pero me atrevo a decir que el libro del Nuevo Testamento más difícil de leer, comprender, escudriñar y entender es el libro de Efesios. Y el libro del Antiguo Testamento más difícil de comprender y entrar en este libro es Isaías. Cuando venimos a Efesios, vaya, las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Y qué son estas bendiciones? Nadie sabe. Ahora, Isaías nos dijo que lo primero que profetizó fue la visión, el panorama que vio. Segundo, las palabras que él vio. Y tercero, la carga que recibió. Isaías vio algo, recibió la palabra, y este algo que vio en la palabra se convirtió en una verdadera carga para Isaías. The Bible has 66 books, La Biblia tiene 66 libros and Isaiah has 66 chapters. y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Isn't this quite interesting? ¿No es esto muy interesante? Ahora vamos a abarcar este libro de una manera muy especial, no para tener más conocimiento ni entender más la teología, sino para tener vida. Este libro contiene muchos puntos misteriosos y secretos que no debemos tratar de entender, sino más bien tenemos que tratar de ver los secretos y los puntos misteriosos del libro. Isaías habla mucho de Cristo. Vaya, todos los puntos de lo que Cristo es, o lo que Él ha realizado, o lo que está realizando, o lo que realizará, y todo lo que Cristo tiene, cada cosa tiene un punto secreto. El punto más impresionante que menciona es que habrá una virgen que concebirá y dará a luz a un niño, cuyo nombre los hombres llamarán Emmanuel. Él significa Dios. Este pequeño niño será Dios con el hombre. Así que aquí se necesita un secreto. También hay otro versículo en Isaías 9:6 que dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y llamarán su nombre Padre Eterno. ¿Qué es esto? Aquí hay muchos secretos.
Tengan en mente que lo que nos puede ayudar a entrar en este libro son los secretos y los puntos misteriosos que este libro contiene. El pensamiento central de Isaías es que Cristo es Dios encarnado en la humanidad para ser el Salvador del hombre, a fin de que todo el universo creado por Dios, el cual ha caído, pueda ser restaurado y alcance su consumación en el cielo nuevo y la tierra nueva por la eternidad. Este libro, al igual que el Nuevo Testamento, abarca desde el principio hasta el final todas las cosas dispuestas por Dios conforme a su economía. El principio es la encarnación y el final es el cielo nuevo y la tierra nueva. Consideren esto. Las primeras 2 páginas del Nuevo Testamento tratan del nacimiento de Cristo, su encarnación. Y las 2 últimas páginas del Nuevo Testamento tratan del cielo nuevo y la tierra nueva. Deben darse cuenta que el libro de Isaías es realmente representativo de toda la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. 2 cosas que quiero señalarles, y es que cada acto que Dios llevó a cabo fue para el provecho de Israel y para el propósito de introducir a Cristo a fin de satisfacer todas las situaciones. It's a book very particular. Jeremías es un libro muy particular Concerning God's tender heart. que nos habla respecto al corazón tierno de Dios y además de su justicia. Este libro también es una autobiografía de Jeremías. Jeremías frecuentemente en este libro nos da a conocer la clase de situación en la que se encontraba, qué clase de persona era, qué es lo que él sentía. Nos revela su corazón tierno. Y en este corazón tierno, Jeremías era absolutamente uno con Dios. Y Dios podía usar este profeta porque tenía el mismo corazón tierno que Dios. Él podía ser uno con él en este asunto. Y Dios podía ser expresado por él, para hablar por él y para representarlo en la tierra. Debido a que él lloró por los intereses de Dios todo el tiempo, él fue llamado el profeta llorón. Este libro habla también acerca de Israel. Vaya, Israel es la tercera persona involucrada en este libro. La primera persona es Jehová y la segunda es Jeremías. Jehová es un Dios de corazón tierno y Jeremías, por ser también un profeta de corazón tierno, los dos eran absolutamente uno. La tercera persona que se menciona en este libro es una persona fea, la cual es Israel. Este pueblo no era uno con Dios en nada. Cada vez que Dios les decía que debían ir al oeste, ellos iban para el este. Este era el pueblo de Israel. Jeremías habla también sobre las naciones, que eran como animales, que no tienen espíritu humano. Según Jeremías, las naciones no manifiestan en nada la imagen o la semejanza de Dios. No tienen entendimiento alguno respecto a Dios. Entre las naciones había uno que llegó a ser el líder máximo y se llamaba Nabucodonosor. A la postre, él llegó a ser como un animal que se alimentaba de pasto y vivía en el monte con las bestias del campo. Se hizo un animal. Esto nos indica que a los ojos de Dios, todo el pueblo gentil son como animales. Al leer este libro, veremos que es como un drama, una novela, y que tiene 4 personajes. Dios como una persona tierna, amorosa y justa. Jeremías, igual que él, como un profeta que era absolutamente uno con Dios, pero tímido. Pero Dios no es tímido, nunca es tímido.
Pero Jeremías siempre era medio gallina todo el tiempo, era de tierno corazón y con amor y justo, pero era el portavoz de Dios. Y el tercer partido, Israel, que estaba en una condición lamentable. Y finalmente el cuarto, las naciones, que eran peores que los animales. Jeremiah. El escritor de este libro es Jeremías, He was born of a priest nacido de un sacerdote, in a city, not a big city, small city, in the land of... no en una ciudad grande, sino en una ciudad pequeña en la tierra de Benjamín. Y Benjamín era la más pequeña entre las tribus de Israel. Así que Jeremías no era un gran hombre que provenía de una gran ciudad o de un gran estado, sino que por nacimiento era sacerdote. Jeremías tenía la posición de sacerdote por nacimiento y fue llamado para ser un profeta. Por ende, él era un sacerdote profeta. Este joven sacerdote llegó a ser profeta durante 41 años. Y durante estos 41 años hubo por lo menos 3 exilios en el pueblo de Israel. Y finalmente todos los hijos de Israel fueron exiliados, lo cual puso fin a su historia como elegidos a los ojos de Dios. Lo que significa que Dios abandonó a Israel. Jerusalén fue destruida, el templo fue quemado y todo el pueblo fue llevado al cautiverio. Esto quiere decir que todos se degradaron por completo, excepto una persona que logró vencer, y esa persona era Jeremías. Él profetizó que Israel sería restaurado por Dios, que Israel sería traído de regreso, y también que Dios levantaría a Cristo como el renuevo de David para ser su rey, y que actuaría con prudencia, el cual sería llamado por el pueblo Jehová, justicia nuestra. Jesús sería la justicia de Jehová para ellos. Esta es una gran profecía con respecto a Cristo, la cual no se encuentra en ningún otro libro de la Biblia. Y Jeremías también profetizó que un día haría un nuevo pacto con Israel. Y Pablo citó esa profecía y la aplicó al pacto del Nuevo Testamento. Lamentablemente, este pacto se aplica únicamente a los creyentes neotestamentarios. Los judíos no tienen parte en este pacto, debido a su incredulidad y rebeldía. Y por ende, gran parte de la profecía de Jeremías aún no ha sido cumplida. To the subject Ahora, hemos llegado al tema of Jeremiah. del libro de Jeremías. Such a book full of the... A pesar que este libro está lleno de alusiones a los hijos de Israel, el tema aún es Cristo. No importa cuán obstinado, cuán malvado y cuán corrupto fuese Israel, finalmente Dios hará que Cristo sea para ellos la justicia de Jehová a los elegidos de Dios. ¿Quién podrá acusar a Israel? Nadie puede acusarlos, ni siquiera Satanás, porque Cristo está acá y Él ha llegado a ser la justicia de los elegidos de Dios, lo cual significa que Jehová habrá llegado a ser su justicia. Aunque Israel no tiene ni una pizca de justicia, Jehová llegará a ser su justicia. ¿Qué les parece esto? Supongamos que yo fuese un mendigo muy pobre, que no tuviese absolutamente nada, y entonces un día Dios viene y me dice: pobre hombre, yo te amo con un corazón tierno, yo soy tu riqueza. ¿Pero cuál es esta riqueza? Esta riqueza es Cristo, y este Cristo es Jehová, y Jehová es la justicia de los elegidos de Dios. Por tanto, el tema de Jeremías es el siguiente: Cristo es hecho justicia de Jehová a los elegidos de Dios, como el centro y la circunferencia de ellos, al tomar medidas con respecto a Israel y las naciones. Este es un libro de los tratos de Dios,
y el centro y la circunferencia de estos tratos es Cristo. Debemos ver esto. No se trata solamente de que Dios haya sido tierno, amoroso y justo, y que Israel haya sido terco, duro de cerviz y corrompido al grado de que Dios haya tenido que castigarlos, por lo cual ellos sufrieron mucho, y Jeremías tuvo que venir a profetizar, etcétera, etcétera. No se trata solamente de eso. La verdadera realidad intrínseca de este libro es que Dios trata con Israel y con las naciones para que Cristo llegue a ser su centro. Jeremiah is a book full of spiritual significance. Jeremías es un libro que está lleno de significados espirituales. Cada significado espiritual tiene mucha importancia. Pero al leer este libro, podemos distraernos fácilmente con las historias, por la autobiografía de Jeremías e incluso las profecías. Entonces gastamos tiempo en estudiar la historia, en estudiar la biografía de Jeremías y estudiar las profecías en este libro. Al inicio de mi lectura en este libro, le dije a mi esposa, aquí no hay nada. Solamente murmuraciones y a veces quejas. Pero finalmente logré entrar en la constitución intrínseca de este libro, aunque no fue muy fácil. ¿Cuál es la constitución intrínseca de este libro? En primer lugar, este libro nos dice que Cristo es el renuevo de David y su nombre para nosotros es Jehová, justicia nuestra. Esto no es algo pequeño, por lo que esto hizo que prestara más atención a este libro. Y en segundo lugar, el nuevo pacto con la ley de vida fue mencionado por primera vez por Jeremías en el capítulo 31 y después en el 33 y 34. Y esto también fue citado por el apóstol Pablo en Hebreos 8. Y debido a estas dos cosas, Cristo como el renuevo justo de David y el nuevo pacto con la ley de vida, debido a estos dos puntos, Jeremías es un libro acerca de la economía de Dios. Esto nos muestra que Dios desea impartirse a sí mismo en nosotros como nuestra vida, la cual llega a ser en nosotros la ley interior de vida. Y en esta vida podemos tener la capacidad de conocer a Dios, la capacidad de vivir a Dios, y en esta capacidad podemos hacer todas las cosas para cumplir la economía de Dios. They didn't have the camera. En aquel tiempo no existían cámaras fotográficas. Pues si hubieran tenido cámaras fotográficas, yo creo que Jeremías habría tenido mucho que fotografiar. Pero debido a que él era como una cámara viviente, sus escritos reflejan que tenía una gran memoria fotográfica. En su mente él guardaba una gran cantidad de fotos de todos los eventos que se llevaron a cabo. Y después que Jerusalén fue destruida, y que fue quebrantada y quemada, y que el palacio fue destruido por completo, que el rey fue capturado y todo el pueblo fue llevado en cautiverio, todo el país fue devastado, capturado y dejado en ruinas. Entonces, todas estas cosas fueron dejadas en manos de este profeta llorón, pero muy compasivo. Y mientras sucedían todas estas cosas, el profeta se sentaba en una colina mirando a Jerusalén, mirando las ruinas causadas por la invasión. Y al escribir él no podía ocultar sus sentimientos. Y esa es la razón por la que escribió el libro de Lamentaciones. Cada lamentación fue escrita por Jeremías conforme a los 22 caracteres del alfabeto hebreo, lo cual indica que él escribió lenta y de una manera fina, derramando muchas lágrimas. Las 5 lamentaciones fueron escritas de una manera muy fina, muy despacio,
con los sentimientos del profeta Jeremías, con mucha consideración y con mucho dolor y con mucha compasión. Las 4 primeras lamentaciones siguen el orden que corresponde a las letras del alfabeto hebreo y expresan los sentimientos de pena, de dolor y conmiseración que él tenía por el pueblo santo de Dios, la tierra santa, la ciudad santa, el templo santo y también los vasos santos. Pienso que él oró de esta manera varias veces al observar la situación tan lamentable y consideró mucho cada una de estas cosas. Consideren esto. Tengo una carga que compartir con ustedes acerca del libro de Ezequiel y el libro de Apocalipsis. Si leen estos 2 libros juntos, verán que son paralelos y que los puntos principales en estos 2 libros son casi iguales. Primeramente, estos 2 libros comienzan con visiones. Ezequiel vio las visiones y Juan, el apóstol, también vio las visiones, ¿verdad? Después podemos ver que las visiones que Ezequiel vio eran las visiones principalmente relacionadas al asunto de la vida. Las visiones que Juan vio también son las visiones de la vida. Entonces, en estos 2 libros también tenemos el punto acerca del fluir del agua viva. Saben que en Ezequiel, en el capítulo 47, está el río que fluye de la morada de Dios. Y también en Apocalipsis podemos ver de nuevo el agua viva que procede del trono de Dios y del Cordero. Y no solamente eso, el punto principal es que ambos de estos libros nos dan una visión de Jerusalén. Ezequiel acaba con la visión de Jerusalén y Apocalipsis hace lo mismo. Y si profundizamos en estos 2 libros, podremos fácilmente ver que estos 2 libros, ambos nos hablan de la intención que tiene Dios de entrar en nosotros para hacer nuestra vida, para que podamos tener su naturaleza divina y para que podamos tener su gloriosa imagen. Entonces, en su naturaleza divina, con su imagen gloriosa, todos nosotros, los que tenemos su vida, seremos edificados juntos como la ciudad santa para ser la morada de Dios por la eternidad. Este es el mensaje principal de estos 2 libros. Ezekiel is just a miniature of the Bible. Ezequiel es simplemente una miniatura de la Biblia. Lo que se revela en Ezequiel es simplemente una forma concentrada de toda la revelación que se encuentra en toda la Biblia. Así que Ezequiel es una miniatura de todas las Escrituras. La Biblia nos muestra claramente el propósito eterno de Dios, que es impartirse a sí mismo en nosotros para que nosotros lo tengamos a Él como nuestra vida, para que podamos tener su naturaleza y que nosotros los seres humanos, al tener su naturaleza divina, podamos llevar su gloriosa imagen. Y finalmente nosotros y Él y nosotros seremos mezclados juntos como una sola entidad con 2 naturalezas. Y estas personas maravillosas, que somos nosotros, serán edificadas juntas como la morada eterna de Dios. Y este es el propósito eterno de Dios. Y esto está claramente revelado en todas las Escrituras. Ezequiel nos muestra este cuadro de forma concentrada. Así que Ezequiel comienza mostrándonos la intención de Dios y cómo es que Él quiere introducirse en nosotros para hacer nuestra vida. Y entonces, cómo la intención de Dios es simplemente mezclarse a sí mismo con nosotros para que nosotros podamos ser edificados juntos en Él como nuestra vida,
para que seamos su habitación eterna. Esto es lo que revela la Biblia. Y Ezequiel hace lo mismo. Book of Ezekiel begins in a very peculiar way. El libro de Ezequiel comienza de una forma muy peculiar. En esta introducción se cubren 4 puntos principales, que son la fecha, el lugar, la persona y la condición, como una introducción pequeña a este gran libro, a fin de poder comenzar a ver las visiones. Ahora, primeramente, consideremos la fecha, que incluye el año, el mes y el día. El año era el 30º año. Era este tiempo en que Ezequiel tenía 30 años de edad. ¿Y cuál es el verdadero significado del número 30 en la Biblia? Significa la madurez en vida. Ezequiel era una persona madura. Así que necesita la madurez de aquellos que son los sacerdotes de Dios para ver las visiones, para preparar las ofrendas, que son Cristo mismo, para que otros la disfruten y que incluso disfruten las riquezas de Cristo, a fin de que estas personas que son maduras y los que disfrutan a Cristo sean la plenitud de Cristo. El número 30 verdaderamente tiene mucho significado para nosotros, a fin de que seamos maduros en nuestra vida espiritual. Y entonces podremos ver las visiones acerca de Cristo y de su cuerpo, y podemos preparar para que otros lo disfruten y que podamos disfrutar todas las riquezas de Cristo, a fin de que lleguemos a ser la plenitud de Cristo. We come to Daniel. Ahora hemos llegado al libro de Daniel. The subject of this book is El tema de este libro es el destino de Israel determinado por Dios. Y este destino determinado por Dios es el contenido de las 70 semanas. Las 70 semanas son el destino determinado por Dios para Israel. Pero debemos tener en cuenta que este libro no solamente trata del destino de Israel, sino que también trata del gobierno humano de los gentiles. En el capítulo 2 habla de la gran imagen humana que representa la totalidad del gobierno humano desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Y esto representa a todos los gobiernos humanos desde Génesis 10 hasta Apocalipsis 19. Todos los gobiernos humanos están incluidos aquí. Este libro nos revela de manera particular 5 puntos acerca de Cristo. Así que debemos darnos cuenta también de que este libro es un libro acerca de Cristo. the content of this book El contenido de este libro are just the 70 weeks. son las 70 semanas. Y cada semana equivale a 7 años. Deben saber que esta sección consta de 3 partes. La primera parte abarca un periodo de 7 semanas, o sea, 49 años. La segunda parte abarca 62 semanas, o sea, de 434 años. Y la tercera parte consiste en una semana de 7 años, la cual corresponde a los últimos 7 años de la era de la gracia. Además, existe una inserción, la cual es la era del misterio, o sea, la era de la gracia, o quizás podríamos decir que es la era de la iglesia. Esta es una era misteriosa. La primera parte abarca 7 semanas, la segunda parte es de 62 semanas, y la tercera parte es de 1 semana, un total de 70 semanas. Esto es muy, pero muy significativo. Pues bien, el pensamiento central del libro de Daniel es que son los cielos los que gobiernan. Now, what is the central thought of this book? Ahora,
¿cuál es el pensamiento central de este libro? The central thought is the ruling of the heavens. El pensamiento central del libro de Daniel es el gobierno de los cielos. Dígame, ¿qué rige todo el universo? El gobierno de los cielos es el que rige todos los gobiernos humanos. Este gobierno celestial corresponde con la economía eterna de Dios. ¿Y para qué es la economía de Dios? La economía de Dios es para Cristo. Finalmente, ven aquí, toda la historia de Israel está involucrada con Cristo. Y el gobierno de los cielos, sobre todos los gobiernos humanos de la tierra, corresponde al mover de Dios en su economía para Cristo. Cristo es el centro y Cristo es la circunferencia. Él es la centralidad y Él es la universalidad del mover de Dios. Y este mover involucra intrínsecamente a Israel y también involucra a todos los gobiernos gentiles. In Hebrew, Hosea, En hebreo, Oseas the original name of Joshua, era el nombre original de Josué. Osea y Josué actualmente son lo mismo y significa salvación de Jehová, notando que Jehová es la salvación. El tiempo del ministerio de Oseas es entre 785 y 725 a.C., unos 60 años. El objeto de su ministerio ciertamente no era muy bueno. Fue el adúltero y apóstata reino de Israel. Esto es terrible. Este es el caso de Israel, que es la esposa de Dios. El lugar de su ministerio fue el reino norteño de Israel. En ese tiempo Israel estaba dividido en dos naciones. La nación del norte se llamaba Israel o el reino de Israel, y la nación del sur era llamada el reino de Judá. El tema del libro de Oseas es que Jehová es la salvación de la adúltera y apóstata Israel al recibirla nuevamente y restaurarla. A pesar de esa clase de condición y posición, Dios aún deseaba salvarla y recibirla de regreso y restaurarla. El pensamiento central es que no importa cuán adúltera haya sido Israel como esposa de Jehová y qué apóstata Israel haya sido como el pueblo de él aún desea que ella regrese a él y que él la iba a recibir, la iba a regresar y la iba a restaurar. God told his prophet Hosea, Dios le dijo a su profeta Osea que se casase con una prostituta. ¿Ustedes creen que nuestro Dios, el Dios puro, el Dios justo, le diría a su profeta que vaya y se consiga una prostituta? Esto es terrible. La primera vez que leí este capítulo, yo sacudí mi cabeza. Y si yo hubiese sido Osea, o yo tal vez hubiese sido el segundo Jonás, no puedo seguir este mandamiento. Tengo que correr, alejarme. Tengo que escaparme de la presencia de Dios. Pero Oseas era más fuerte. Usted sabe que los escritos de Oseas es todo en poesía. 14 capítulos, todos son poéticos. Su composición, sus escritos son maravillosos. De una forma poética, él describe toda la pecaminosidad de Israel. Y tal persona, sin duda, tenía un carácter muy alto. Sin embargo, recibió el mandamiento de Dios de ir a tomar ¿qué clase de esposa? Una dada a la prostitución. Y lo hizo. El profeta Oseas tomó a Gomer, una esposa dada a la prostitución, simbolizando que Dios tomaba a Israel como su esposa. Dios no le dio solamente un mandamiento a su profeta para hacer esto, sino que Dios mismo hizo esto. ¿Qué les parece? you have to learn two things. Number one, Debemos aprender dos cosas. Número uno, que el amor de Dios es eterno. Y Él ama a Israel con su amor eterno. No hay cambio en el amor de Dios. Y número dos,
tenemos que darnos cuenta que este Dios amoroso también es un Dios de pureza y es un Dios de justicia que no puede tolerar ninguna clase de inmundicia. Él no puede tolerar ninguna clase de injusticia. Así que podemos ver aquí el castigo de Dios. El castigo de Dios viene, y pese a que los israelitas han dejado de ser una nación, aún en cierto sentido, ellos todavía están bajo el castigo de Dios. ¿Pueden ver esto? El castigo de Dios es con un amor eterno. Así que Jeremías dice, debido a tu compasión, aún podemos permanecer. Es por la compasión de Dios que todavía Israel permanece. Y aquí todos tenemos que aprender la lección. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido amados por Él, y su amor es eterno. Pero no debemos ser indulgentes en nosotros mismos solamente porque Dios es amoroso. No, debemos tener temor y temblor. Sin embargo, seguir disfrutando su amor eterno. ¿Por qué? Porque una vez que nos descuidamos un poco, sufriremos. Dios vendrá a tratar con nosotros. Por un lado, este trato es amoroso y por otro lado, es un castigo. ¿Ven esto? Yo deseo que vean esto. Hoy en día es lo mismo con nosotros. Tenemos que conocer el amor eterno de Dios, que es siempre victorioso. El amor siempre gana la victoria. Así que Israel será perfeccionado. ¡Aleluya! Y ahora, bajo la victoria del amor de Dios, Israel será el pueblo de Dios. E Israel obtendrá la compasión de Dios. We all have to believe the arrangement of the biblical book. Todos tenemos que creer, los arreglos de los libros bíblicos son muy pero muy espirituales. Ahora venimos a Joel. Y Joel es la continuación de Oseas. Este es un libro que veremos tiene 3 puntos principales. El primer punto son las 4 clases de langostas. Oh, las langostas son un gran punto en los profetas menores. Luego tenemos la segunda cosa, que es el derramamiento del Espíritu consumado, con lo que se inicia la vida de iglesia. Lo tercero es la restauración. No solamente la restauración de los hijos de Israel, sino la restauración de todo el universo. Ahora podemos venir a ver la plaga de las langostas. Si ustedes leen Joel cuidadosamente, verán que Joel consideró las langostas como ejércitos, los ejércitos de los gentiles. Primeramente, ustedes son una cosecha, ¿verdad? Y después las langostas vienen para cortarte. Y te cortan para que no florezcas, para que no lleves fruto, etc. Y después todavía queda algo de remanente. Entonces vienen otra clase de langostas. Oh, las langostas que pululan. Oh, pululan por todas partes. ¿Para qué? Para hacer daño. Entonces, habrá todavía un remanente, lo que queda. Entonces viene la tercera clase de langostas. Y estas son las langostas que lamen con la lengua para tragar. Así que estos vienen para lamer lo que queda. Y después viene la cuarta clase de langostas, que son las langostas que consumen. Estas 4 langostas son las 4 secciones de la gran imagen humana en Daniel 2. Si ustedes van a interpretar cualquier profecía en el Antiguo Testamento, deben comparar esto con la historia, porque las profecías son acerca de la historia. Y si vemos tal profecía, hay tal historia, ¿verdad? Por ejemplo, Daniel 2 nos dice que Daniel vio una gran imagen humana con 4 secciones. La cabeza era de oro, ¿verdad? Y el pecho y los brazos eran de plata. Y el vientre y los muslos eran de bronce. Y sus piernas y sus pies eran de hierro. La cabeza de oro se refiere a Babilonia. El pecho y los brazos se refieren al imperio medo-persa. Y el abdomen y los muslos de bronce se refieren al imperio greco-macedonio.
Y finalmente, las piernas de hierro con los 10 dedos de los pies se refieren al Imperio Romano. La historia encaja exactamente. Corresponde con esta profecía de las 4 langostas. ¿Pueden encontrar estas cosas en la historia? Las 4 langostas son solamente las 4 clases de las naciones gentiles que vienen a devastar Israel. Las 4 langostas son los 4 imperios gentiles: el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Entonces, Daniel. Daniel wrote his book Daniel escribió este libro después de ¿qué? Después que fue exilado por Nabucodonosor. Y eso fue 200 años después de Joel. Así que él escribió Daniel 2 acerca de la gran imagen humana con 4 secciones, y él escribió Daniel 7 acerca de las 4 bestias. ¿Ven? Después, el último que escribió algo acerca de esto fue Zacarías. Él usó el ejemplo de los 4 cuernos. Los 4 cuernos. Y todos podemos ver que estas 4 secciones de la imagen humana son las 4 langostas y las 4 bestias y los 4 cuernos, y que todos se refieren a lo mismo. Esto está en la historia. Estos son los tratos de Dios con Israel, y también es el castigo de Dios sobre los gentiles. Y el centro de esto son estas 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? Son las 4 naciones que llegaron a ser 4 imperios. Y la Biblia compara estos 4 imperios primeramente ¿con qué? Con las langostas. El ejército babilónico, el ejército persa y el ejército griego y el ejército romano eran las 4 langostas. Todas estas vinieron a devastar a Israel. Devastaron la tierra, los campos y el pueblo. Uno tras otro eran las langostas. Por un lado eran las langostas y por otro lado eran las naciones. 4 secciones, y estas 4 secciones son 4 bestias. Aparentemente se las ve muy humanas, son como una gran imagen humana. Pero en realidad, a los ojos de Dios, cada una de estas era una bestia salvaje. La primera era un león, esto es Babilonia. La segunda era un oso, esto es Persia. El tercero era un leopardo, el imperio griego, que corría rápido como un leopardo. Y después la cuarta, que no tiene un nombre particular, pero es la totalidad de las 3 anteriores. Este es el imperio romano, más salvaje, más devastador. Y esta es la historia. Así que estos 4 cuernos fueron usados por Satanás para devastar al pueblo de Dios, al pueblo escogido y la tierra santa. Esta es la historia. Joel is a short book, Joel es un libro corto, only of 3 chapters, but the short book solamente de 3 capítulos. Pero este libro corto cubre exactamente 4 cosas. Número 1, en Joel podemos ver el castigo de Dios sobre Israel. ¿Por qué Dios envió las langostas para devastar a Israel? Este era el castigo de Dios. Después que leemos Oseas, podemos ver, Maya, cómo los elegidos de Dios, ¿podrían los elegidos de Dios, el pueblo de Dios, ser tan malvados? Sí, ellos eran así de malvados. Y entonces, ¿qué podía hacer Dios? No hay duda que Dios no podía hacer nada más que venir y castigarlos. Así que inmediatamente después de Oseas, Joel nos dice que hay 4 clases de langostas que fueron enviadas por Dios para devastar a Israel. Este fue el castigo de Israel. Entonces, después del castigo de Dios, viene el castigo de las naciones gentiles. Ustedes saben que en Zacarías hay 4 cuernos, y después vienen los 4 artífices. El primero rompió el primer cuerno, y él rompió el segundo cuerno, y rompió el tercer cuerno, y él rompió el cuarto cuerno. ¿Y quién es este artífice? Es Cristo. Entonces, en Joel, lo tercero que vemos es el derramamiento del Espíritu consumado. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, Él vino no solamente como el Espíritu de Dios,
sino que vino como el Espíritu procesado, consumado y compuesto. El Espíritu que fue derramado en el día de Pentecostés era el Espíritu compuesto con Dios, compuesto con la humanidad de Cristo, compuesto con la muerte de Cristo, compuesto con la resurrección de Cristo, compuesto con la efectividad de la muerte de Cristo y compuesto con el poder de la resurrección de Cristo. Esto es, el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Y ese día, el día de Pentecostés, fue la manifestación de Cristo. Por medio del Espíritu derramado, el Cristo individual llegó a ser el Cristo corporativo. Somos su expresión corporativa. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos manifestando a Cristo. ¿Por qué estamos esperando? Estamos esperando por ese día glorioso, la restauración de todo el universo. Y esa restauración tendrá su consumación en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Les digo, esta es la Biblia y esta es la historia del universo. Is a countryman, Amos era un campesino, a shepherd on the countryside. un pastor en el campo. No fue un doctor, no era un erudito, no era aprendido, pero sus escritos son muy, pero muy dulces. Muy bien, Amos en hebreo significa quien lleva cargas. Él era un pastor del campo, pero recibió una carga de parte de Dios que él debía llevar. El pensamiento central aquí es que Jehová castiga a las naciones y toma a Israel como el centro, a fin de que la era de la restauración pudiese ser introducida para el reino de David, que es el reino de Cristo. Muy simple, pero este es el pensamiento central de este libro. Sí, todos los profetas tratan del mismo tema. Sin embargo, cada uno da un cuadro distinto desde un punto de vista diferente, con un aspecto diferente. Vale la pena leerlos. Si ustedes no han leído los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores, ustedes no podrán darse cuenta qué malvados eran los hijos de Israel. Y sin embargo, Dios fue tan amoroso con ellos. ¿Y cómo le respondieron? Ustedes no lo van a creer. Y es por esto que anteriormente, 200 años antes de la venida de Nabucodonosor, y aún el Señor Jesús se refiere a esto, el Señor les dijo, Dios les envió a ustedes los profetas, no solamente uno, sino profetas en plural, Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores. Dios los envió a ustedes para advertirles, para aconsejarles y para llamarlos a que regresen. Pero ustedes no oyeron. Ustedes no prestaron atención a los profetas. Así que finalmente esto obligó a Dios a enviarles 4 clases de langostas por 27 siglos. Todos tenemos que aprender esta lección. Dios está en serio. No podemos creer que Dios podría enviarles a ellos nada más que langostas por 20 siglos. Pero si leen la historia de Israel, ustedes verán esto. En los últimos 20 siglos, incluyendo hoy en día, ¿qué les ha sobrevenido? ¿Qué les vendrá y qué les está viniendo de parte de Dios? No son nada más que langostas. 4 grandes imperios ocupan toda la capacidad del gobierno humano. Cada uno de ellos es comparado por Dios como una langosta. Cada uno es una clase de langosta. Una corta, el otro polula, el otro lame, y todos consumen. Y hoy en día el Imperio Romano todavía está consumiendo aquí. Y está consumiendo a este pequeño Israel que sigue sufriendo. Esta todavía es la historia. La historia no se ha terminado. Well,
such a situation is going on in the universe, Mientras tal situación estaba ocurriendo en el universo, God did something marvelous. Dios hizo algo maravilloso. He came to be incarnate. Él vino para ser encarnado y ser un hombre. Y Él vivió en la tierra y se puso como un modelo para que la vida divina se expresase en la humanidad. ¿Cómo se podrían expresar los atributos divinos en las virtudes humanas? Por 33 años y medio. Y Él vivió en esta tierra para poner un modelo de cómo vivir la vida divina que se exprese en la humanidad. Y cómo tener los atributos divinos expresados en las virtudes humanas por 33 años y medio. Y después se fue a morir. Pero no una muerte común. Él murió una muerte particular. Él murió por otros. Él murió por los pecadores, murió por nuestros pecados. Y después Él entró en la resurrección. Y luego Él ascendió. Y después fue derramado al descender para ser uno con nosotros, a fin de producir un Cristo corporativo, que es el cuerpo de Cristo. Todas estas cosas son muy misteriosas. Nadie puede ver estas cosas, pero estas son las cosas que cumplen la economía de Dios. Y este es el meollo de la economía de Dios. La disciplina de Israel y el castigo sobre las naciones son solamente los cascarones. No son la semilla, no son el meollo. El meollo de estas cosas, desde la encarnación a la segunda venida de Cristo, es la razón por la que estamos aquí hoy en día. Ahora, cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, especialmente los profetas, tienen que aprender, tienen que aferrarse a lo que hemos estado enfatizando aquí. Si ustedes no aprenden estas cosas, no tendrán ningún factor gobernante y no tendrán ningún principio que los gobierne. Se olvidarán del factor que controla, pero traten lo mejor que puedan de entender este factor que controla. Obadiah in Hebrew means the servant of Jehovah. Abdías en hebreo significa siervo de Jehová. The subject, this is important. El tema, esto sí es importante, es el trato que Jehová aplica a Esaú y la victoria de Jacob para el reino de Jehová. Y el reino de Jehová es simplemente la manifestación de Cristo. El trato de Jehová con Esaú redunda en la victoria que obtiene Jacob y toma posesión de la tierra para el reino de Dios en la era de la restauración. En su trato con Edom, Jehová agita a las naciones para que se levanten contra Israel para ir a la batalla. Esto significa que si ellos están en contra de Israel, están en contra de Dios. Debido a su arrogancia, Jehová los hará bajar de su morada, de las altísimas moradas en las peñas, a la tierra. Esaú, o Edom, fue construida en un área montañosa, así que allí hay muchas rocas. Ahí están las hendiduras de las peñas, y el pueblo de Edom estaba orgulloso de eso debido a que son más altos, porque moran en las alturas. ¿Ven? Ellos son más orgullosos que el resto. Y en esto ellos se jactaban. Dios iba a destruir a Edom con sus sabios, y los hombres valientes serían amedrentados, y cada uno sería cortado en el monte de Esaú. Come up on Mount Zion. Dice que salvadores subirán sobre el monte de Sión To judge the mountain of Esau. para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Todo lo mencionado se cumplirá en el tiempo de los macabeos. El tiempo de los macabeos era unos 170 años más o menos antes de Cristo, cuando los macabeos ganaron una victoria sobre el reino norteño.
En ese tiempo los macabeos eran los salvadores, y ellos suben como los salvadores sobre el monte de Sión para juzgar a los montes de Esaú. Los macabeos tomarán a Sión, el monte santo, como su terreno, a fin de juzgar a Esaú. Esto llega a ser el reino de Jehová. Esto significa que el territorio de los macabeos se había agrandado en su victoria. Y todas estas cosas serán cumplidas en gloria durante el tiempo de la restauración por el reino de Dios. La victoria de los macabeos fue un tipo de la victoria que Israel tendrá durante el tiempo de la restauración. Por todo esto podemos ver que los profetas menores, cada uno tuvo esta clase de pensamiento, que esta cierta idea que Israel había sido pecaminoso, y por esto Israel sufrirá la disciplina de Dios por medio de las naciones. Pero las naciones se excedieron, se pasaron del límite, así que Dios tiene que venir a juzgar a las naciones. Y esto siempre resulta ¿en qué? Resulta en el hecho de que Israel ganará, e Israel aumentará su territorio para el reino de Dios en la tierra, especialmente durante el tiempo de la restauración. El Vigilante.